porque ahora se llama infecciones asociadas a la atención de salud, porque el simple hecho de que uno entra al hospital, luego de las 24 horas, luego de las 24 horas, cualquier infección que tenga, una causa diferente a la que usted ha entrado, es una infección asociada a la atención de salud, antes conocida como infecciones intrahospitalarias. Y eso va a aumentar la morbilidad, la mortalidad. Y a veces, para evitar esto, ¿qué pasa? La gente usualmente dice, ¿por qué? ¿Por qué efectivamente lo han operado y lo sacan inmediatamente del hospital? Si lo han operado, pues qué malo, le dan de alta. No, ¿por qué? Entonces, ¿por qué queremos evitar? Usualmente se va a evidenciar la infección a las 48 horas, ¿no? 24 horas está el paciente y a las 48 horas debuta con su enfermedad. Cuando debuta su enfermedad, ya tenemos que decir que esa es una infección asociada. Siempre que me haya dicho, doctora, yo vine por una fractura, me caí, he tenido mi operación de vesícula, pero ahí adquiere otra enfermedad. Entonces, es importante que también las infecciones contraídas en el hospital, ¿no? Inclusive aquellas que han estado y aparecen después del alta, también es considerada como una infección asociada a la atención de salud. ¿Por qué? Porque el paciente fue operado, supongamos, de un mioma. Estuvo hospitalizado, una complicación, va a su casa y debuta con una varicela. ¿Se podría dar el caso o no? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Se podría dar el caso o no? Sí. ¿Por qué? Porque la persona ha estado ahí. ¿Dónde va a salir la persona si todo ese tiempo ha sido operada, la han visto y todo lo demás? Y la persona debuta con una varicela. ¿Dónde se contagió? Alguien le llevó la enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado, inclusive hasta cuando la persona le dan el alta. Entonces la Dirección General de Epidemiología es la encargada de poder vigilar este proceso, estas infecciones que se producen en cualquier establecimiento de salud, pero generalmente aquellos que tienen internamiento en la mayoría, ¿no? Hay generalmente en hospitales, institutos y en algunas estrategias, establecimientos estratégicos como el Virgen del Carmen. En Virgen del Carmen, automáticamente la paciente viene, da luz, a las 24 horas se le da de alta. ¿Para qué? Para poder evitar ello, porque si la persona se queda un día más y adquiere una infección, le van a echar la culpa al establecimiento de salud. Entonces, para evitar estas infecciones, está la Dirección General de Epidemiología, en los que dicen que tenemos que orientar, tomar las mejores decisiones para disminuir que nuestros pacientes vengan por una enfermedad y salgan por otra, ¿no? Entonces, esto se constituye un gran problema de salud pública porque aumentan los casos de morbilidad, de mortalidad y también los costos. Ustedes saben que cuesta mantener una cama en un hospital. Uno dice, pero no pasa nada, está la cama. No, la cama tiene sábanas, tiene sábanas, tiene colchón, tiene mesita, hay que la señora que hace la limpieza todos los días, hay que lavar esas sábanas, hay un personal, una técnica, un auxiliar, una enfermera. O sea, tener una cama, aparte de la luz, el agua, si uno saca su costo es alto. Y peor aún, si uno está en UCI, ¿no? Entonces, eh, el costo de tener un paciente es alto. Entonces, se han realizado estudios, se realizan estudios locales donde se ve que la estancia de tener un paciente por más de 8 días, pues es una bomba de tiempo, ¿no? Trae consigo que vamos a usar más exámenes auxiliares, los costos de día por cama son altos y así como medicamentos que se tienen que dar. Entonces, cualquier infección que se adquiere luego de las 48 horas de permanecer en un hospital, porque yo estoy en las 24 horas, te puedo decir, no, pero acá me contagié, pero ¿cómo estás a contagiar en 24 horas a menos de que algo muy, muy abrupto, un cólera, ¿no? Pero no voy a tener pues, cóleras, vengo por una operación. Por lo de las 48 horas de su ingreso, sí se considera una infección asociada a la atención de salud. También aquellos procesos que ocurren hasta los 30 días luego de alta.
La persona vino, fue operada y de repente a la semana debuta con una rubiola. ¿De dónde se contagió? Se contagió en el hospital. Entonces, como vuelvo a mencionar, estas infecciones intrahospitalarias, ahora que son llamadas infecciones asociadas a la atención de salud, es, escuchen, ¿ah? Consideradas uno de los mejores indicadores de calidad, ¿no? De calidad, porque ver la calidad de atención. Entonces, si quiero saber cómo es la calidad de atención, cuando tengo pues ninguna infección intrahospitalaria o infección no asociada en el hospital. Porque si tengo infecciones, ¿cómo está la calidad de atención? ¿Cómo ha sido atendido ese paciente? ¿Se han demorado mucho? ¿Han limpiado? No han hecho una vigilancia? ¿Cómo están las sondas? ¿No? ¿Cómo están los catéteres? ¿Cómo está todo lo que es posible dentro del hospital? Entonces, es importante que todos tengan que la prevención, ¿no? La prevención, y con esto vamos a disminuir cualquier causa de mortalidad que debe ser evitable. Inclusive, como una problemática de salud primordial, también no solamente la amenaza de los pacientes, sino del propio personal, inclusive de algunos visitantes. Por eso dicen, pero no me dejan entrar a ver a mi abuelita, a mi mamá, a mi hija, no, pues, porque la visita, uno va al hospital y la persona le duele, la persona está mal y todos están en el cuarto. Entonces no puede ser, quizás se hizo una visita de 5 minutos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ya, me voy. No, pero van, se sientan en la cama, han venido del ómnibus, han venido de la calle, le cogen la mano, no se han lavado, estornudan de la persona y la persona está debilitada. Para mí no debería ninguna visita, solamente excepto un familiar muy íntimo a la persona, ¿no? El papá, la mamá, un hermanito, un hijito y punto. Porque ve el amigo, los amigos, vamos a visitarlas en grupo, eso es dañino. Inclusive para la paciente y como para ustedes mismos, a lo mejor pone la mano por la grada, pone la mano en el ascensor, estornuda y se contagia. Entonces es muy importante ver que lo que se quiere es disminuir estos pacientes infectados. ¿Por qué? Porque hay una resistencia microbiana. Muy distinto es tener una infección en la casa a tener una infección en el hospital, porque ahí los virus, bacterias, riquecias, parásitos y todo lo demás tienen una mayor resistencia porque estos microorganismos ya no son sensibles, hacen su resistencia. Entonces se ha visto que de 1 de cada 4 casos de sepsis tratados en el hospital están relacionados a la atención médica, ¿no? Entonces, miren, y lo más importante, la adquisición que también se tiene en las unidades de cuidado intensivo. En 1840, ustedes se acuerdan, en la primera clase de epidemiología, y terminamos con esta clase, que fue lo que dijo Ignaz Philipp Service. Se vio que realmente las gestantes fallecían, la fiebre puerperal, y era simplemente porque los médicos, estudiantes, salían pues a realizar la atención y no se lavaban las manos, ¿no? Entonces, realizaban las autopsias y con esa mano sucia realizaban, atendían el parto. Entonces, la fiebre puerperal y al final que moría la gente disminuyó, simplemente con el agua bien con jabón que se lavaban los a que atendían y disminuyó la gran mortalidad de estas pacientes. Entonces, por eso es muy importante incidir el lavado de manos, la no, y eso hace que realmente no tengamos estas complicaciones postquirúrgicas que evitaron en esa época, inclusive lo que llamaban la sepsis y posteriormente la gangrena. Acuérdense, ahí está. La atención de partos, moría la gente, todos estaban ahí, pero tenían que lavarse las manos. Entonces, cuando hablamos de una definición de infecciones intrahospitalarias o infecciones asociadas a la atención de salud, estamos hablando de toda condición sistémica que es lamentablemente causada por una infección de microorganismos o toxinas cuando la persona no ingresa al hospital, pero que no estaba presente cuando ingresó al hospital. ¿Me dejo entender? O sea, ¿qué hace la enfermedad cuando está hospitalizada, no? Y ahí puede agrupar un grupo de enfermedades que lamentablemente las va a adquirir en su estadía en el hospital. Por eso es importante
que las personas estén 24 hasta las 48 horas y luego darles de alta, para no tener, pues lamentablemente, este flagelo de tener estas infecciones. Para ello es muy importante, ¿no?, que debemos de conocer cuánto es la magnitud de estas infecciones hospitalarias. ¿Qué pasa en el Hospital Loaiza, en el Almenara, en el Rebagliati, María Auxiliadora? Realmente estarán pasando, ¿no? ¿Cómo podemos conocer la morbilidad, la mortalidad? ¿Qué factores de riesgos hay? ¿Se han detectado brotes? Con esto vamos a poder evaluar la calidad, así mismo como las medidas de prevención que se va a tener por parte del epidemiólogo. Entonces, para responder mejor a estas situaciones, tenemos que siempre estar haciendo la vigilancia epidemiológica, especialmente en los hospitales, en los institutos o en establecimientos que tengan un internamiento por más de 48 horas. Esto que les digo, señores, no hay un libro que les diga lean de tal libro, no. Esto hablamos directamente de las normas técnicas que salen a nivel del ministerio, como son resoluciones ministeriales, directivas técnicas, ¿no? Inclusive se habla de la última, en el 2015, mira, estamos hablando de los lineamientos de vigilancia y prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? Y que lamentablemente esto puede ser considerado como endémicas o epidémicas. Lo que se tiene que evitar son estos brotes. Inclusive hay brotes en lo que son los neonatos, que apenas hay un brote, llaman a todos los establecimientos de salud y dicen, por favor, no deriven, supongamos, al Hospital María Auxiliadora, que no hay atención de neonatos, porque hemos tenido un brote. Tiene que pasar 20 días para poder de nuevo desinfectar y de nuevo poder hacer ingreso de recién nacidos u otros. Entonces hay normas, me puedo pasar todo el semestre hablando de las normas técnicas para la vigilancia de infecciones asociadas a la atención, que salió en el 2020, y lamentablemente estas sillas representan un 7% de los problemas grandes de salud pública, ¿no? Y miren lo que es importante, que hasta un 10 y cerca de un 10% de pacientes mueren por estas patologías que deben ser evitadas. Por eso cuando ustedes vayan al hospital, por su propia seguridad y del paciente, usen su mascarilla, lávense las manos, usen sus guantes, no se apoyen las camas, si dicen sitios de bioseguridad, no estén ahí. Pues la norma técnica del 2020 dice que se tiene todas estas vigilancia e infecciones asociadas, que es responsabilidad de epidemiología, ¿no?, para hacer la prevención de todas estas enfermedades, ya que este problema de salud pública adquiere un 7% de pacientes de países desarrollados e inclusive hasta 10% de otros países. Entonces, en todo este marco, esta norma técnica, es importante establecer la vigilancia epidemiológica y sobre todo también ver cómo es el flujo de los procesos de laboratorio, de los instrumentos y otros que vamos a ver a continuación. Entonces, la definición a nivel del Ministerio de estas infecciones asociadas es aquella condición local o sistémica que la vamos a adquirir como una reacción adversa que ocurre en un paciente cuando está hospitalizado, que también puede ser, miren, asociadas a la atención o atención ambulatoria, en las cuales no estaba presente cuando la persona entró por admisión en el hospital. Y esta definición excluye, o sea, no está aquellas infecciones asociadas a complicaciones por extensión de otra infección que no la hemos podido contener. Infecciones recién nacidas adquiridas por vía transplacentaria, tampoco no es una infección intrahospitalaria. Colonizaciones definidas por presencia de microorganismos cuando hay una membrana, mucosas, heridas abiertas, ya viene con su infección al paciente, entonces tampoco es ello. O también consideradas como inflamaciones generadas como una respuesta, ¿no?, a una intervención quirúrgica. Ya viene con su infección, no podemos decir que la persona vino y adquirió su enfermedad. Entonces hay ciertas exclusiones en las cuales no están consideradas como una infección intrahospitalaria. Para ello, ya les hemos mencionado que los únicos responsables de hacer la vigilancia es el epidemiólogo, que está en todos los hospitales
Y para ello el epidemiólogo no va a trabajar solo, señores. Tiene que tomar decisiones, hacer las acciones para disminuir estos daños. Para eso se forma el Comité de Infecciones Intrahospitalarias, que lo preside el director del hospital, el director del establecimiento de salud, el director de la clínica, en las cuales es realmente importante que se tomen las mejores decisiones para ver cómo es la calidad de atención y sobre todo que esto no conlleve a un problema de salud. Entonces, los objetivos de esta vigilancia es determinar las incidencias de estas infecciones, cómo van aumentando, hay que monitorear, hay más infecciones en sala de partos, en salas quirúrgicas, en UCIs, donde hay más infección. Tenemos que apenas hay un brote, a lo mejor en la sala de pacientes que están con neumonías, en la sala de TBC, en la sala de que están pacientes con cáncer, ¿qué está sucediendo, no? Tenemos que formular, pues, las políticas y estrategias para hacer la mejor intervención para estas prevención y control y sobre todo ver la evaluación, lo que hemos hecho, la toma de muestra de manos, que hemos impuesto que todos estén con su mascarilla, ¿no? Realmente está resultando efectiva y, por supuesto, de hacer después las investigaciones de estas infecciones. Así como ustedes han visto que hay fichas sobre la atención del dengue, ¿no? Del dengue, de leishmaniasis, de rabia, de todo ello también hay una ficha de recolección de datos para infecciones oncohospitalarias, ¿no? Que va el nombre del paciente, la cama del paciente, qué servicio estaba, ¿no? Desde cuando está hospitalizada, la hora de ingreso, la edad, ¿no? Si es un niño, el peso al nacer, la fecha de que le hicieron, qué procedimiento, le pusieron una sonda, le pusieron un catéter, qué le pusieron al paciente, ¿no? Y ver qué diagnósticos estuvo para poder después determinar qué antimicrobianos estuvieron usando y a qué se ve esa infección intrahospitalaria. Todo eso es una ficha de recolección para poder hacer qué sucedió, cómo empezó ese brote de infecciones intrahospitalarias. Cuando hacemos esta vigilancia, tenemos que hacerlo en forma selectiva, porque tenemos que vigilar a los pacientes, tenemos que ver focalizado, hay que priorizar, ¿no? Especialmente estas unidades de atención. Es una búsqueda activa, porque tengo que ver si a qué caso están presentando y tiene que ser una vigilancia permanente. Tenemos que ver el personal responsable, el comité, las vigilancias intrahospitalarias. Entonces, estas infecciones también se puede dar por etapas de vida. En un recién nacido, ¿qué se le va a colocar? Un catéter venoso periférico, su ventilador mecánico al niño y una nutrición parenteral. Todo eso es unas vías de puerta de entrada para cualquier infección. A un niño también, catéter, su catéter también urinario, se le pone su sondita, su ventilador mecánico y también al poner la sonda, lamentablemente tenés una foco de entrada. Un adulto, catéter, ventilador, cirugía, si es por parto, son puertas de entrada para infección. Y un adulto mayor, siempre se le coloca a lo mejor su catéter venoso central, su catéter urinario, su ventilador y sus cirugías. Todo ello trae consigo a que estos pacientes puedan tener mayores infecciones intrahospitalarias, sin dejar al lado el personal de salud, que son ustedes, estudiantes de medicina, internos, residentes, especialistas y otros, y el personal también que son de parte del equipo, como son enfermeras, técnicos, nutricionistas, que pueden también tener accidentes punzocortantes. Entonces, cuando hablamos de estas infecciones hay que ver la infectividad que tenemos, cómo se va a desarrollar la infección de estas personas que vienen en una situación muy vulnerable, la patogenicidad, la proporción de personas las personas infectadas que van a desarrollar la enfermedad, la virulencia que estas personas van a causar una enfermedad grave y sobre todo poder ver esa persona que es el portador, que es quien contagia y transmite la enfermedad sin tener la enfermedad clínicamente, ¿no? Y para ello hay que ver que sobre todo existe un factor de riesgo, ¿no? Aquellos sujetos que hemos hablado, que tienen su catéter,
que tienen su ventilador, que tienen su sonda, o que le han hecho intervenciones quirúrgicas como una mioplastía, una colestectomía, una cesárea, aún cirugía de cadera, entre otros. Entonces hay que ver cómo es la transmisión que se produce entre el reservorio, el hospedero, y más que todo las vías de transmisión y que por qué puerta ha entrado a esa persona susceptible para que desarrolle la enfermedad. Estos procesos de vigilancia intrahospitalaria, vigilancia asociadas a la atención de salud, tiene 5 fases establecidas. Tenemos que es un plan de vigilancia epidemiológica, que lo hace el epidemiólogo junto al comité, ¿no? El de poder tener todas las medidas preventivas promocionales, también el de poder, pues que no entren niños menores de 15 años, así como el uso de EPP y ver las ondas, cómo están los ambientes, todo y de que sea una vigilancia, ¿no? Entonces, esa vigilancia, apenas hay un brote que tenemos que hacer, aquí debemos tener cuarentena, cómo debemos aislar al paciente, tenemos que hacer recolección de datos, análisis, interpretación de datos, tenemos que comunicar, decir si tenemos un brote de Klebsiella, un brote de Pseudomonas, y hacer cómo está yendo una evaluación de la vigilancia. Tenemos estas infecciones que entran por la puerta de entrada, pues van a entrar por piel, mucosas, generalmente entran por aparato respiratorio, digestivo y urinario. ¿Y cómo contagian los demás? A través por las heces. Las heces del paciente, su orina, el esputo, la sangre, secreciones, que hay que tener mucho cuidado en ellos. Y realmente los microorganismos que se tienen son estreptococo y las pseudomonas, ¿no? Que ya pueden estar en catéteres, en manos, ¿no? Y eso hay que verlo cómo realmente están en esas superficies y por eso hay que tomar hasta muestras de mano en el personal médico, en el personal de salud, tomar una muestra de las ondas y de todos los equipos que se están usando en estos pacientes que están hospitalizados. Entonces, hay factores que protegen, como son la piel, la membrana, la ses gástrica, ¿no? Los hilos del tracto respiratorio, el reflejo, estas personas que están teniendo sus vacunas, ¿no? Que están inmunizadas. Pero son factores que aumentan su fertilidad, lamentablemente, aquellas personas que tienen desnutrición, el alcoholismo, las drogas, enfermedades crónicas. Es distinto tratar a una persona que tenga una fractura de fémur, ¿no? Y que tenga como comorbilidad pues un CA, o que tenga pues una gota, o que tenga una glucosa muy alta, y eso trae consigo pues de que son factores que aumenten para que una persona obtenga una infección intrahospitalaria. ¿Cuáles son las áreas que debemos de abordar en un hospital para estas infecciones? ¿Saben qué me dicen, jóvenes? Ustedes son los directores de un hospital y ustedes, ¿cuáles son las primeras áreas donde ustedes me dirían, acá puede haber un brote de infecciones intrahospitalarias con todo lo que estamos diciendo? ¿No? En qué área se puede contagiar, e inclusive, ¿no? Una persona que ha venido solamente por una atención ambulatoria. ¿Qué me pueden decir, jóvenes? A ver, Mendoza, Falconi, Emira. Bueno, serían las áreas donde se tratan generalmente más que todo enfermedades respiratorias, también el área de pediatría, sobre todo a los Pediatría. niños, porque hay gran cantidad de estos que van a hacerse ver y generalmente están demasiado enfermos y podrían terminar contagiando de repente a ancianos o a otros niños, ¿no? Ujú. Muy bien. Pues lo que se debe abordar, muchos compañeras, es la vigilancia de epidemiología, donde están las de esterilización, de desinfección, de aislamiento hospitalario, salud del personal, la vigilancia de resistencia bacteriana y el uso racional de antimicrobianos. Ahí tenemos que incidir, ¿no? Son las áreas donde tenemos que abordar este control de infecciones intrahospitalarias y, por supuesto, el manejo de residuos sólidos, no se olvide. Sin aparte ver aquellos estudios de brotos en hospitales. Entonces, estas infecciones son hospitalarias, tenemos que notificarlas. Yo digo, señores, tengo un brote de Klebsiella, un brote de Candida, un brote de Pseudomonas, por lo tanto, tengo que hacerme notificación para que juntos podamos tener la mejor respuesta
e inclusive también aislar la zona y por supuesto mencionar que ahí no puede ser referido a ningún paciente puesto que estamos en una vigilancia, en una zona de cuarentena. Entonces, es obligatorio que todos los hospitales, institutos puedan notificar estas infecciones que tienen. La catéter por sondas que ustedes los llaman, ¿no? Por un catéter de Foley, una sonda Foley, una sonda PESET, en las cuales puede dar una infección del tracto urinario, neumonías por el ventilador mecánico, ¿no? En los servicios de neonatología especialmente, y luego en el COVID, venían por una cosa, salían por otra. Las infecciones por catéter, ¿cuánto tiempo tiene su catéter? No, su venoclisis, ¿no? Y la endometritis puerperal, generalmente por los, en la parte del servicio de cesáreas, por las hernias, por los tactos que se hacen, entonces se pueden adquirir estas infecciones, pero todo se tiene que notificar. Entonces, estas infecciones que incluyen infecciones ocupacionales también contraídas por el personal de salud, también están definidas como infecciones asociadas a complicaciones o extensión de otra infección presente o en incubación del ingreso, ¿no? Que no existían evidencias clínicas que la persona tenía esa enfermedad, ¿no? Infecciones que son adquiridas por la vía transplacentaria. Nosotros sabemos que ese niñito venía con una toxoplasmosis, con una rubiola, porque ya venía, ya por la que se había contagiado por la madre por la vía transplacentaria, ¿no? La colonización de una herida abierta, una persona con una herida abierta, supurada, ya viene con su infección. O inflamaciones por alguna lesión que se ha tenido quirúrgicamente y que ya viene con una herida infectada. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Acuérdense que de estas infecciones solamente el tercio de este evento adverso también está dado por los servicios de prestación de cualquier establecimiento de salud. Acuérdense, pregunta examen. Estas infecciones es un indicador muy, muy fuerte representativo de la calidad. Cuando hablamos de la calidad es cómo yo trato a mi paciente. También estas sillas son responsables de una resistencia antimicrobiana, porque es distinto tener una infección en casa, en forma ambulatoria, que tener una infección dentro del hospital, donde este germen hizo ya una resistencia a los medicamentos, ¿no? Y miren, dicen que en el año 2023 se registraron un total de 30 brotes, de los cuales solamente 3 fueron notificados, procedentes de dónde? Del centro de diálisis. Nos habíamos olvidado que también las diálisis, pues es un foco de entrada para que las personas vengan por una cosa y salgan por otra enfermedad. Acá tienen las brotes de infecciones asociados, ¿no? Que se han presentado en el 2010 y miren cómo han aumentado en 2021, 2022, en 2023, 30 casos y cómo terminaremos, ¿no? O sea, los brotes y estas infecciones que también se dan en hospitales, en institutos, se presentan. Acá está, ¿quiénes son los agentes? ¿Quiénes son lamentablemente, estas bacterias que son las que van a producirse estos brotes? Está Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas E. coli, Staphylococcus, Serratia, Enterobacter, Proteus. Miren, ¿han visto? Pregunta examen. Klebsiella, Pseudomonas E. coli, Staphylococcus, Serratia. Entonces, acuérdense que estos patógenos generalmente los que más producen estas infecciones, ¿no? Están dadas por lo que les he mencionado. Viene el Acinetobacter, seguido por la Klebsiella y la Pseudomonas. Increíble. Acá está la distribución de agentes patógenos del 2020 al 2023, porque todavía 2024 estamos recién en estudio. Entonces, acá tienen 2020 quién fue, 2021, 2022, 2023. Miren los casos que se han presentado y los porcentajes, donde se evidencia también Enterobacter, se evidencia Klebsiella, Pseudomonas y Acinetobacter. Miren, ¿no? Que casi en el 2021 se venció más Klebsiella, también Enterococcus, Proteus, pero estaba más presente, ¿quién? El Acinetobacter, ¿no? Miren.
Increíble. Pregunta examen. Acuérdense que según el dispositivo médico que sea empleado, ya sea ventilador, ¿no? Que se ha utilizado las sondas, mira las infecciones que se han causado. Casi el 56% de estos casos corresponden por el uso de ventilador mecánico. 34% por infecciones de torrente sanguíneo, ¿no? Por las venoclisis. Y 5% por las sondas por el tracto urinario. Entonces, a través de todos estos estudios que se han realizado, pues se determinó que el 0,7 corresponde a infecciones de herida operatorias, ¿no? Y que el procedimiento quirúrgico se encontraron casi el 40% que tenían hallazgo de otro agente patógeno. Entonces, hay que ver mucho el cuidado, la atención, la calidad y la infección que está asociada al dispositivo, a un ventilador mecánico, a una sonda, a un procedimiento, a un catéter que lamentablemente va a agravar al paciente. En el 2023 se han presentado también respecto a también las comorbilidades del paciente. Si el paciente viene con diabetes mellitus, la hipertensión, la obesidad, hace consigo que tenga mayor vulnerabilidad para tener estas infecciones. También la tasa de letalidad por pacientes que tuvieron esta infección, pues se estudiaron de que en 2020 fue el 58%, la cantidad que están falleciendo, el 2022 fue el 22%, el 2023 fue un 25%. El sexo también, ¿no? Que fueron atendidos, se dice que más del 60,2%, lo que tiene mayor infección dada por la edad es el sexo masculino, ¿no? Y por el grupo de vida, de etapas de vida, que generalmente son los que tienen mayor afectados, son los adultos, especialmente los adultos mayores, son los que lamentablemente padecen de todas estas infecciones intrahospitalarias. Todo lo que yo les hablo tiene mucha relevancia porque afecta la calidad de atención. Imaginen que uno va a decir, lo traje a mi paciente por tal enfermedad y salió con tal otra enfermedad que no tenía nada que ver. ¿Cómo fue la calidad de atención? Pésima. Vino el paciente por una fractura y se le agregó una neumonía, se dio una infección urinaria. ¿Por qué? Vino mi paciente por tal situación y muere por otra infección, ¿no? Lamentablemente vino por una operación que costaba 5,000, pero como ha aumentado por tantos días que lo tengo a mi paciente ahí, todo lo que tengo que pagar, los costos son altos. Y viene el paciente por una hernia, por una cesárea, y se queda no 2 días, 3 días, sino se queda una semana, un mes, 2 meses, en estancia hospitalaria. Por eso se procede a realizar la vigilancia epidemiológica. Y generalmente hay que evaluar el sistema de vigilancia epidemiológica si está bien o no. Hay que seleccionar qué es lo que vamos a comenzar a poder poner nuestros ojos en las salas de partos, en neonatos, en salas quirúrgicas, en salas de procedimientos, en las cuales se tiene que recolectar los datos, analizar, ¿no? ¿Qué metodología vamos a usar? Interpretar, comunicar, ¿no? Que en tal sala hemos tomado las tomas de muestras, se ha visto cómo van las ondas, evaluamos y hacemos un plan. Miren cómo también en todo está presente estos procesos de vigilancia epidemiológica. Generalmente los servicios hospitalarios donde hay que tener mayor riesgo son unidades de cuidados intensivos. Acuérdense que los tipos de infección son neumonías, sepsis, infecciones urinarias y entre otras, ¿a cargo de qué? Al ventilador, al catéter venoso central, al catéter urinario. Por eso es. En neonatología, neumonías también dada por ventilador mecánico, infección del torrente sanguíneo porque se tiene mucho tiempo, ya sea catéter venoso central o catéter venoso periférico. Ginecobstetricia, endometritis porque una infección en el parto vaginal o por una cesárea también, ¿no? Se puede tener una infección de la herida operatoria. Cirugía, tipo de infección hospitalaria es generalmente infección de la herida y del tracto urinario, ya sea por una colestectomía, por una neoplastía. Acuérdense que el paciente va a estar con un catéter
periférico y para que no se mueva, lo sondean y entra también la infección urinaria. Y en medicina generalmente son tractos de catéter permanente, ¿no? Sus ondas. Entonces hay infección del tracto urinario. También se dice que hay exposiciones laborales debido a objetos de vigilancia que tenemos que observar, ¿no? Generalmente habrán por una exposición a nivel de accidentes punzocortantes o tuberculosis, debido a que realmente todo un laboratorio se infectaron por tuberculosis. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces acuérdense que la notificación se hace por la página web, inmediatamente apenas uno tenga este brote epidemiológico, y si no, se hace una notificación mensual que debe ser hecha durante el siguiente mes, a la siguiente primera semana del siguiente mes, en los cuales yo digo, en mi establecimiento de salud tengo 0 infecciones adquiridas entre el hospital por su estancia, ¿no? Y acuérdense que apenas yo tengo un brote, ya sea por Klebsiella, por Pseudomonas, tengo que dar 24 horas, antes de 24 horas, decir, tengo este brote, hemos detectado, miren lo que está sucediendo. Esa notificación sí la tengo que hacer en forma inmediata, ¿no? Miren, en Estados Unidos, ¿no? Las infecciones hospitalarias afectan de 1 a cada 20 pacientes, ¿no? Y se registran 2 millones de infecciones hospitalarias con 100.000 fallecidos al año. ¿Se imaginan? Entonces, para evitar todo ello, hay que tener un comité de control de infecciones hospitalarias en las cuales todo ese comité ve, hace la vigilancia, analiza la información y comienza a ver cómo tenemos que obtener un mejor procedimiento en cada servicio para que la persona pues no adquiera una infección intrahospitalaria. La función de este comité es, por supuesto, hacer un diagnóstico, cómo está la situación, si están presentándose brotes, si están presentando infecciones de los pacientes que están hospitalizados, a qué se debe cumplir con las normas, hacer planes de capacitación al personal. El personal tiene que estar capacitado, especialmente lavarse las manos, hacer programas de supervisión, intervenciones y sobre todo evaluar si las medidas que estamos dando son las más adecuadas o no. Es lo que se desea. Miren, en obstetricia, según el tipo de servicio, ¿quiénes son los que tienen mayor casos de IDS infecciones? Es lamentablemente UCI, seguido de neonatología, de medicina y de cirugía. Acá te dicen cuál es la microbiología. Lamentablemente, estas infecciones son casi el 80% debido a bacterias, un 15% debido a virus y los demás se reparten entre hongos y parásitos. Estas infecciones intrahospitalarias, pues tenemos que ver cómo va la actividad ecológica, el agente o huésped ambiente. Hay que ver cómo está la cadena de transmisión, el reservorio, quién es, puede ser un paciente, puede ser un personal de salud, qué microorganismos, cómo se están contagiando, cómo sale esa exposición por las manos, cómo se transmite, cómo se infecta esa persona, por qué puerta de entrada, por la piel, por vía aérea, por agua, cómo, ¿no? Entonces, todo eso hay que observarlo y supervisar. ¿Cuáles son los primeros tipos de factores de riesgo? Generalmente ver huésped, ¿no? Que son muy importantes, pero si es un paciente ya adulto mayor y con una comorbilidad, yo no puedo modificar, ya viene el paciente así, pero sí puedo modificar los ambientes físicos, ¿no? La ventilación, ¿no? El conducto de la ventilación aérea. Sí tengo que hacerlo, la iluminación, la atención hospitalaria, que es muy importante, y modificable, sí, en el cual yo tengo que decir al propio trabajador, usted no puede coger al paciente, tiene que lavarse las manos, usar los guantes, porque con esas manos cogemos lapicero, cogemos la historia clínica, damos el ascensor, cogemos aproximadamente nos cogemos alrededor por hora 20 veces la cara. Entonces, evitemos todo eso y son factores modificables, tanto el ambiente físico, el ambiente hospitalario, pero no sí el huésped, porque no puedo modificar a un adulto que venga o a un recién nacido. Entonces, hay que vigilar cómo está el aire, el agua, los objetos. Por eso en el hospital no se le puede llevar a un niño juguetes,
animales, ¿habrá animales en hospitales? ¿Estarán las palomas, las cucarachas, los pericotes? ¿Cómo tendrán? Entonces, en el aire uno puede adquirir lamentablemente tuberculosis, varicela, legionela, influenza, COVID. En el agua generalmente van a estar la preparación de fluidos o hemodiálisis o humidificadores. Se puede contaminar por pseudomonas, por la Acinetobacter. Han visto que es el que está causando la mayor causa de infección, legionela, y por objetos de superficie, hepatitis B, ¿no? Que eso lo van a ver, se han evidenciado que están más en hemodiálisis, en juguetes en niños, en material poco estéril o en jabones, también, señores. Hay que ver si está pues contaminado por hepatitis, pero el virus incisional, ¿no? Staphylococcus aureus o Clostridium. Entonces hay que ver mucho en animales. Se estarán transmitiendo salmonelosis por ratas, las palomas, hormigas, cucarachas, gatos. Dice que aún no se ha evidenciado infecciones asociadas a estos animalitos. Hay que tener mucho cuidado con ellos. El ambiente, ¿no? Especialmente todo aquello que pueda estar contaminado y que sea una puerta de entrada para que esta persona susceptible, vulnerable, tenga la enfermedad. También está a cargo la arquitectura hospitalaria. Hay hospitales que tienen sus camas pues muy chiquitas, muy pegadas, el hacinamiento no guardan la relación que tiene que tener 2,5 metros de distancia en cada cama, pues están seguiditas, ¿no? Entonces hay que ver la iluminación, el acceso de lavamanos, el aislamiento, la ventilación, ¿no? Y sobre todo, cómo tenemos que lavarnos las manos, la uso de técnica, la parte técnica séptica que tenemos que tener y todo material que debe ser estéril. Tenemos que lavar, cuidar al paciente por una forma de calidad que se tiene que dar al paciente. Y sobre todo, los tipos de infecciones que se van a dar, generalmente van a ser las infecciones en el sitio quirúrgico. Si operamos una vesícula, un apéndice, una hernia, ver las sondas que se colocan, ver la infección que se va en el tracto urinario, las, ¿no? Catéter venoso central y periférico, porque puede entrar para torrente sanguíneo, endometritis puerperal. Cuando también se hace mucho tactos a las personas y las neumonías. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Cuando hablamos de sitio de infección quirúrgica, ¿no? Generalmente hay que ver cómo está la persona, cómo está comprometiéndose esa piel, que no queremos tenerlo así. Una operación tiene que estar bien suturada, no tiene que tener ninguna situación que haya un enrojecimiento de la herida o una supuración de la herida. Entonces, se dice que cuando hay una infección, inmediatamente se contrae la infección en el sitio quirúrgico, ya sea por piel, tejido subcutáneo, y ocurre dentro de 30 días después de la operación. Hay que ver esas operaciones. Y también está asociada a las infecciones intrahospitalarias, aquella infección del sitio quirúrgico profunda, ¿no? De los 30 días posteriores. Entonces hay que ver mucho cuando la persona pues tiene una herida, hay que ver cómo está este tejido blando, cómo sale la operación, qué cuidados ha tenido también la persona, también hay que vigilar qué cuidados va a tener en casa, quién hace la limpieza. Entonces, cuando hay una infección en sitios quirúrgicos, hay que ver la edad avanzada, no es igual un adulto de 40, un joven de 18 o un adulto de 80 años. Hay que ver la obesidad, cómo ha sido la enfermedad, ha sido muy severo, ha habido un foco séptico que ha habido. Hay que ver si la persona anterior a lo mejor es portador de una infección nasal, ha tenido su infección remota, si está desnutrido, si tiene una comorbilidad. Antes las personas cuando iban a operar le removían el vello, lo desafectaban, ahora ya no. No hay que ver qué tipo de operación, cuánto dura la operación, es muy distinta que una operación de una hora a que dure 8 o 9 horas. Por ejemplo, una operación de columna o entre otras, ¿no? Y toda operación siempre es riesgosa. Hay que ver las infecciones del tracto urinario. Generalmente pues estos catéteres que se colocan a estas personas y que también aparezca la infección en los 7 días anteriores a ellos o después. Hay que ver cuándo adquiere enfermedad, porque si ha tenido infección urinaria antes, pues cuando entra a sala de operaciones también les toman al paciente un examen de orina
para que no digan que yo por venir acá me operaron, tuve mi infección urinaria. No, siempre se retoma y el paciente no puede entrar a sala de operaciones con una infección. Se trata de infección, se cura una infección urinaria y recién entra a sala para no tener estos casos, ¿no? Entonces, va a haber mayor infección cuando hay una zona, un catéter, ¿no? Cuando la persona es diabética, mayor se va a ver en los casos de sexo femenino y con una disfunción renal. Infección del torrente sanguíneo, pues puede ser dada por que incluye las bacteriemias, las sepsias, debido lamentablemente a diálisis, a la nutrición parenteral, ¿no? Que la persona tiene por este catéter. Entonces hay que tener mucho cuidado con las infecciones del torrente sanguíneo, porque pueden llevar inclusive a una sepsis y fallecer la persona. ¿No? Aquí se le va a ver más, dice que más al sexo femenino, edad depende, desnutrición, si está en UCI, el peso a nacer, quemaduras, ¿no? Los pacientes quemados terminan por la quemadura y salen teniendo una infección intrahospitalaria. Endometritis puerperal es un cuadro muy infeccioso que lamentablemente se va a confirmar por los fluidos que tenga la persona y empieza con fiebre, sensación pues dolorosa, drenaje purulento y se produce después que la persona tenía un parto por vagina o por cesárea. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, especialmente se va por obesidad, la falta de limpieza, porque vino con las membranas rotas, el tiempo de trabajo prolongado, pues es que inmediatamente sube la paciente, hay que dar una atención oportuna y rápida, sin complicaciones, y evitar pues el número también de tractos vaginales. La neumonía siempre en todos estos casos está la ventilación mecánica, ¿no? Y que estuvo ventilando en un plazo de 48 horas antes de la aparición de la infección. Generalmente se va a dar en ver la edad, que es en cualquier edad, cuando hace generalmente una intubación o cuando hay una enfermedad bronquial, ¿no? Una enfermedad neuromuscular, en los cuales también la neumonía es una complicación que se va a producir a estrés también. Entonces, todo lo que le hemos hablado, señores, vuelvo a decir que es un indicador de calidad, creo que lo estoy mencionando más de 20 veces en esta clase, y sobre todo que todas ellas incrementan la mortalidad, los costos en el hospital, el uso de tratamiento, que el tratamiento a lo mejor se hace no sensible, es resistente a todos estos manejos que queremos dar con los pacientes, ¿no? Entonces, la prevalencia es muy importante de estas enfermedades porque las prevalencias encontradas son muy variables. Generalmente se han encontrado que hay más infecciones dadas por la citus, por neumonías, por las infecciones del torrente sanguíneo, por los servicios de UCI, generalmente hay mayor infecciones en neonatología, en cirugía, en ginecobstetricia, y los gérmenes que se han visto aparte también son Klebsiella y Pseudomonas. Por si acaso, señores, acá se ve Klebsiella y Pseudomonas. ¿Y qué bacteria o qué germen es la que más se está encontrando últimamente? Pregunta examen. No va a ser que me digan, doctora, pues usted dijo en la diapositiva que los más frecuentes Klebsiella y Pseudomonas, pues usted me está preguntando el último. No vaya a ser que en el 2023, ¿cuál se evidenció el germen que más estaba teniendo alto índice de presencia en infecciones intrahospitalarias? Ojo, tengan cuidado. Entonces, estos estudios de prevalencia que se hacen en todos los hospitales, clase Hospital Centro Bernal, Instituto del Niño, Cayetano, todos hacen sus estudios. Supongamos, Cayetano, que dijo que las infecciones intrahospitalarias, cuando han hecho sus estudios, se encontró que se han presentado más neumonías, infecciones del tracto urinario y que sobre todo se ha visto más en pediatría y cirugía. ¿Y cuál es el germen que aislaron? Aislaron Pseudomonas y Klebsiella. El hospital del Niño han encontrado que había sepsis, infección del tracto urinario y neumonía, pero se vio más en dónde, en los servicios de cardiología, nefrología y UCI. ¿Y qué encontraron? Klebsiella, estafilococo, pseudomonas y cándida. Esos son los estudios que se realizan, ¿no? En todos los hospitales se realizan estudios de prevalencia de infecciones intrahospitalarias.
¿Por qué se hace esos estudios? Para vigilar cómo está el catéter urinario, el ventilador mecánico, cómo estamos teniendo el parto vaginal, cómo está el catéter venoso central, el catéter periférico, que es importante verlo, también cómo estamos operando, cómo van nuestras cirugías, cómo están nuestras cesáreas. Y a nivel de todo el Perú existe una red de vigilancia que son más de 576 establecimientos notificantes y también son 297 que son categoría 2.1 y 2 y 3.2 y aparte 74 hospitales, institutos en los cuales notifican en todos los gobiernos regionales. Si sumamos, tenemos más de 900 establecimientos de salud notificantes que hablan sobre todas las infecciones que se han podido tener. Y se vio últimamente que se vio más en Lima, en Cusco, en La Libertad y en Piura, ¿no? O sea, hay que tener una vigilancia y estudios de prevalencia para ver cómo se están presentando estos casos en nuestro propio hospital. Por lo tanto, también hay que ver la salud del personal. Como le mencionaba, la tuberculosis es un problema porque está considerada dentro de lo que es la enfermedad ocupacional, ya el riesgo que tiene el médico, la enfermera, el técnico, el psicólogo, el nutricionista, que son los que atienden a aquellas personas que son pues BK, que tienen BK positivo, ¿no? Y más que todo, se ha visto que en los últimos años la prevalencia de estos estudios se han visto que es un riesgo en los trabajadores de salud. Ya se vio que en el Hospital Almenara en el año 96 se detectó un brote de 44 casos en trabajadores de personal de salud. Miren, y esos brotes generalmente se dieron pues en laboratorios, se contagiaron. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre esta adquisición de estas enfermedades. Por lo tanto, hay que tener también una medida de control administrativo, ambiental y también medidas de protección respiratoria personal. El simple hecho que les diga pónganse su mascarilla no es situación de fastidiar al paciente, a ustedes, sino para que tengan una protección. Hoy en día tenemos casos de influenza, de COVID y otras enfermedades que hay que estarnos protegiendo y más aún que entrar en un hospital, en un establecimiento de salud, pues van personas no sanas, van personas enfermas que podemos adquirir una enfermedad a consecuencia de ello. Por lo tanto, lo mejor es que lavarnos las manos. Existe un lavado de mano que es, como nosotros lo mencionamos, un lavado de manos social, clínico y sobre todo quirúrgico, ¿no? La mano, ya saben, la social, es mover la suciedad, la clínica es remover un poquito hasta aún más, no evitar infecciones hospitalarias, se utiliza con un jabón antimicrobiano, y el quirúrgico es un frote muy enérgico, ¿no? Que va por encima del codo, donde realmente le vamos por 4 minutos. Ya están las fases, que son 11 fases, 11, y sobre todo ver la bioseguridad, que son las normas, los procedimientos en los cuales se tiene que cumplir, porque es la mejor medida de poder prevenir y proteger a nuestro propio personal y más que todo el laboratorio y otros. Entonces, la bioseguridad es una prevención que todos debemos de tener, no solamente el personal, sino los directivos, la parte administrativa, e inclusive hasta los pacientes. El objetivo de tener la bioseguridad es no entrar pues a situaciones de riesgo, prevenir estas infecciones intrahospitalarias, prevenir accidentes laborales, ¿no? Producir cambios de actitud, ¿no? ¿Por qué voy a entrar? Usted no puede entrar a zonas que digan alto, no puede entrar, ¿no? Entonces, y establecer las normas. Entonces, tampoco no es justo que las personas en un establecimiento de salud estén viendo televisión, comiendo, ponen las comidas en las sillas, estornudan, el otro vomita y se hace un bolondón. Entonces hay que tener mucho el correcto lavado de manos y el uso de sus mascarillas. Lo que se sea con estos principios de bioseguridad es proteger al personal, al medio ambiente, de tener una vestimenta, no usar guantes, mandiles. Es importante vacunarse y sobre todo también usar el uso apropiado, ¿no? De nuestras cabinas, de equipos, dispositivos. Ustedes entran al establecimiento de salud, es muy bonito usar el scrap, pero cuando entran a un hospital y están en contacto con un paciente, para mí lo mejor que se tiene que tener es un mandil. El scrap es muy bonito, es cómodo, pero cuando yo trato a un paciente me pongo un mandilón o un mandil. El mandil llego a mi casa, lo lavo y ya.
porque estoy en contacto con el paciente. Pero usted está en contacto con el paciente y con ese scrap, pues lo llevan para arriba, para abajo, y hay que tener mucho cuidado. Es fácil, es cómodo, pero tiene que tener un mandil encima. Es un consejo que les doy para tener una mejor bioseguridad. Y la contención secundaria es ver la combinación, ¿no? De cómo está la edificación del establecimiento, cómo están las prácticas operacionales, cómo están las zonas de aislamiento, de descontaminación, cómo es el flujo de aire que se tiene que tener y sobre todo, pregunta también que se tiene que ver, un indicador de desempeño es ver la densidad de incidencia, ¿no? La incidencia acumulada de las infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Y cómo mido mis infecciones asociadas a la atención de salud por un indicador que es la densidad de incidencia? Pregunta de examen, densidad de incidencia, mido cómo están las infecciones asociadas a la atención de salud. Entonces, la densidad de incidencia o incidencia acumulada es un indicador muy importante porque mide cómo se propaga mi enfermedad adquirida como una infección asociada a la atención de salud. Vamos a ver cuántos casos nuevos se han presentado en un tiempo. Entonces, esta densidad de incidencia nos va a ver cuántas personas se han contagiado o han estado expuestas a esta causa única, ¿no? Entonces, cada institución va a ver, pues, cómo mide esta densidad de incidencia y esto se tiene que colaborar y justificar a través de cuántos casos de problemas hemos tenido de morbo y mortalidad en nuestro establecimiento, que es muy importante, acuérdense. Entonces, hay que vigilar neonatología, la unidad de cuidados intensivos, medicina, cirugía, obstetricia y cirugía. Especialmente ver cómo es el tipo de infección y cuáles son los factores de riesgo, generalmente por usar mucho tiempo el catéter venoso central, el periférico, el ventilador mecánico, ¿no? Que es terrible también tenerlo. Acá está la densidad de incidencia, que es el número de casos por cada tipo de infecciones en un tiempo sobre el número de días, ¿no? O procedimientos expuestas al riesgo en ese mismo unidad de tiempo. Acuérdense que es muy importante. Acá está en 2019 se presentaron 3 casos de infecciones hospitalarias en el servicio de medicina, en los cuales estuvieron 180 días hospitalizados. ¿Cuánto es? La densidad de incidencia y ahí tiene. En conclusiones, las infecciones intrahospitalarias o las llamadas infecciones de atención asociadas a la atención de salud constituyen un problema de salud pública, es un problema también de calidad, incrementa la mortalidad, aumentan los costos, acuérdense, y es indispensable fomentar la vigilancia a través de un comité. Ya se ha visto que los servicios más afectados son los cuidados intensivos, la parte neonatal, la parte pediátrica, sobre todo ver que nuestros adultos mayores, esos masculinos son los que se incrementan más. También miren los que se ha visto en el año 2020 y 2023, el Acinetobacter, ¿no? Es el que está causando la mayor cantidad de brotes acá en el Perú. Y también ver los brotes de agentes patógenos multiresistentes. Inclusive creo que el doctor Delfín ya les habló de los resistencia que estamos haciendo al tratamiento de tuberculosis. O sea, estas bacterias, virus, riquecias y todo lo demás están volviéndose fuertes. O sea, el antibiótico que le damos ya no responde, se vuelven resistentes. Por eso cuando uno va hasta una farmacia, uno se para y escucha la vendedora, porque no es el químico farmacéutico, la vendedora, uno le pregunta, estoy médico de garganta, ya, tómate una cefalosporina, inmediatamente le da una prednisona y toma. Pero está mal, ella no puede recetarle. Es igual que vaya a una batallita y le póngale una bomba atómica, ¿no? No, son ciertos antibióticos de primera línea y primera elección. A lo mejor no le voy a dar antibiótico, es una infección viral y no le va a hacer caso. Esto es por gusto, le estoy creando pues una resistencia al paciente que cuando vaya a un hospital le pongan el antibiótico, la persona no va a ser sensible, al contrario, se va a hacer resistente. Entonces es importante ver el uso de los antibióticos, como lo estaba mencionando, ¿no? Y sobre todo hacer una investigación, los estudios de prevalencia y medir la incidencia de acumulada. Muy bien.
Gracias, señores. Ha sido un gusto haber estado todos estos meses y semanas con ustedes. Realmente esta última clase que vamos a tener, donde todos vamos a estar juntos, excepto el día del examen, estudien, por favor, estudien para el tercer examen, que es una situación muy gratificante para su propia familia y para ustedes mismos, ¿no? Lo mejor es que ustedes estudien y que sean unos magníficos médicos, y me gustaría verlos pronto como colegas, ¿no? Que es lo más importante en esta reunión. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores?